Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A nombre de la ESARC les doy la bienvenida a esta conferencia enmarcada en los diálogos sobre repensar la ciudad. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la movilidad urbana en tiempos de COVID. Eh, todos sabemos que esta pandemia, que prácticamente está cumpliendo un año en nuestro país, ha generado muchos retos para todos nosotros, pero al mismo tiempo, como cualquier crisis, ofrece oportunidades para, en este caso, repensar el diseño de nuestras ciudades. El avance tecnológico nos ha permitido hacer teletrabajo y esto en términos de transporte ha contribuido a que podamos reducir el número de viajes, dado que no tenemos que ir de nuestra casa al trabajo, dado que podemos utilizar, como en esta noche, Zoom o Facebook Live. Por otro lado, los riesgos de contagio también inhiben un poco el uso de transporte público y en general las grandes concentraciones de personas, estas aglomeraciones por las que las ciudades son reconocidas y valoradas. Por otro lado, parece que donde tenemos una enorme oportunidad es en el uso de la bicicleta y en el caminar. Todos estos retos relacionados con el COVID, con relación al transporte, los vamos a discutir esta noche en esta conferencia que va a llevar a cabo Bernardo Baranda, a quien le doy una muy cordial bienvenida. Además, él es nuestro profesor en la Maestría de Renovación Sustentable de la ciudad. Bernardo es maestro en Ingeniería del Transporte por la Universidad de Delft en Holanda. También es maestro en Administración e Implementación de Proyectos de Desarrollo de la Universidad de Manchester en Reino Unido y también es ingeniero civil por la UNAM. Actualmente es director para América Latina de ITDP, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. En su ya larga trayectoria ha coordinado las oficinas de dicha organización en México, en Brasil, en Colombia, y esencialmente ha impulsado temas de movilidad urbana, particularmente diseño de BRTs, de ciclovías. Él inició la asesoría gratuita para el gobierno de la ciudad cuando se diseñó la primera ciclovía en Avenida Federalismo, así que reconocemos a Bernardo como alguien de casa en Guadalajara y nos da muchísimo gusto que esta noche contribuya a este diálogo de repensar la ciudad con el tema de movilidad urbana en tiempos de COVID. Bernardo, te doy una muy cordial bienvenida. Como siempre, es un gusto tenerte entre nosotros y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctor Arriaga. Encantado, como siempre, de estar contigo y con todos los participantes de la SARC, que siempre ha sido un privilegio poder intercambiar experiencias, ideas con todos ustedes. Y bueno, sí, les voy a dar una presentación con la idea de que pues, algunas ideas, como bien dices, la pandemia ha traído varios cambios, algunos se quedarán, otros probablemente no, pero sí sería interesante reflexionar y bueno, y también pues hablar de las cosas que creo que no van a cambiar tanto, ¿no? Pero bueno, pues ya sin más preámbulo voy a compartir mi pantalla para proceder a hacer la presentación. Me confirman que ahí se ve mi pantalla. Sí, se ve muy bien. Quizá le puedes dar presentación. Exacto, buenísimo. Ok, buenísimo. Entonces, bueno, nada más un poco de antecedentes de la visión de lo que hacemos en ITDP. Nuestro enfoque es mucho trabajar en proyectos y políticas que hagan que las
ciudades tengan mejor transporte público, mejores facilidades para caminar, para andar en bicicleta, que como bien dices, Eugenio, creo que el transporte público tiene muchos retos a futuro, aunque se ha comprobado que con buenos protocolos de sanidad no representa un foco de infección, y hay muchos ejemplos en Asia que así lo muestran, pero bueno, aún así es importante, y obviamente el modelo financiero va a cambiar, que de por sí siempre ha sido bastante eh, difícil, ¿no? Sabemos que el transporte público con la pura tarifa no se sostiene. Sin embargo, bueno, la bicicleta, el caminar, que han tenido un boom a raíz de la pandemia, que esperemos que continúe, y también toda esta tendencia de lo que le llaman la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que a 15 minutos caminando tengas la mayoría de tus satisfactores. También trabajamos en la reducción del uso del auto, que creo que es muy importante, en que políticamente sea más difícil de vender, y sabemos que pues, la mayoría de los tomadores de decisión se mueven en auto, y también hay un sector cuyos votos son importantes. Sin embargo, bueno, pues siendo responsables, una ciudad que no busque reducir o por lo menos no promover el uso del auto, pues está condenada a continuar con muchos de los problemas que ya sabemos que ocurren, ¿no? Y por otro lado, también la forma urbana, pues determina mucho cómo nos movemos. Nosotros promovemos que al hacer ciudades más compactas, con una mayor mezcla de usos de suelo, con una densidad adecuada. Obviamente no es densidad por densidad, y depende hay muchos tipos de densidades, no se trata de rascacielos, pero sí creo que en general las ciudades, ahorita lo vamos a ver, en México han tenido un crecimiento de baja densidad, ¿no? Y luego las cuadras que estén conectadas, ¿no? Que tengamos realmente sistemas de transporte público extensos, y que se haga el efecto de red, al igual que con las infraestructuras ciclista y peatonal. Otra reflexión, bueno, el transporte no es un fin, hay muchas maneras de hacerlo, se puede hacer, pues a veces me preguntan cuál es el mejor sistema de transporte, pues depende, ¿no? De costo, depende de la capacidad que requieras, depende de muchas cosas, ¿no? Pero en realidad, pues no, el transporte en sí es un satisfactor para otras necesidades, ya sea laborales, eh, estudios sociales, etcétera, ¿no? Y hay una gran diversidad dentro de esto, ¿no? Y de hecho las mejores ciudades pues ofrecen una diversidad de opciones. También, bueno, hay algunos números importantes, las capacidades de los diferentes modos de transporte sabemos que el espacio urbano en las ciudades grandes es reducido, es finito. Entonces pensando en la cantidad de pasajeros que se pueden mover en una carril de 3,5 metros por hora, digamos, pues ciertamente un tren suburbano te ofrece mucha capacidad, al igual que tipo metro, en los cuales se pueden llegar a 40, 60 mil pasajeros, ¿no? Sin embargo, también autobuses en carriles confinados también pueden tener buenas capacidades. En fin, así se puede uno ir yendo. Ciertamente lo menos efectivo es un vehículo que normalmente, como sabemos, lleva uno o dos personas en promedio, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues es como queremos distribuir el espacio hacia modos más eficientes y más sustentables, ¿no? Que ciertamente son los que están más de izquierda hacia la derecha. Bueno, algunos de los retos en la movilidad urbana, sabemos que el transporte genera muchos de los gases de efecto invernadero, también afecta la calidad del aire que respiramos, que además pues, ya que está más comprobado que las partículas finas son causantes de muertes prematuras. Entonces también es un tema que nos debe de preocupar y ocupar. El transporte público, que no es de la calidad generalmente que debiera de ser.
todas las muertes y lesiones relacionadas con el tránsito, la congestión, las horas que pasamos. Digo, aunque ahora con el teletrabajo se ha abierto muchas oportunidades, aún así también pues, hay muchos empleos que todavía requieren y tampoco creo que vaya a ser teletrabajo las 5 días a la semana, aún después de la pandemia, ¿no? Entonces, también hay que analizar eso, aunque sí creo que es deseable que haya más teletrabajo y probablemente horarios escalonados, ¿no? A nivel institucional, bueno, nosotros que trabajamos mucho con gobiernos, es difícil, hay muchos retos en cuanto a la coordinación interinstitucional, inclusive a quien le toca ciertas facultades, si es una calle secundaria, primaria, si hay infraestructura que digamos que le toca la fibra óptica o las tuberías o demás, ¿no? Siempre es complejo la intervención en el espacio público y bueno, pues y ni se diga también cuando tiene que ser coordinación metropolitana o gobernanza metropolitana, ¿no? La verdad es que las ciudades las hemos pensado mucho, sobre todo a raíz después de la Segunda Guerra Mundial, el boom del automóvil, asociado con el petróleo, con las grandes constructoras, con el modelo americano de ciudad muy dependiente del auto y de los suburbios, pues bueno, hicieron que y la infraestructura urbana le diera mucha prioridad al uso y la velocidad del automóvil, ¿no? Y luego yo digo también que los riesgos y las dificultades para los más vulnerables, que en realidad pues, son la mayoría de los usuarios de la ciudad, ¿no? Si pensamos en una ciudad para niños o una ciudad para adultos mayores, una ciudad para mujeres, o sea, cómo podemos proteger realmente las necesidades y obviamente el transporte y el urbanismo no van a resolver todo esto, pero sí pueden contribuir de gran manera a la protección de estos usuarios más vulnerables, ¿no? Y yo creo que, bueno, antes era mucho lo que les decía yo, el pensar en la ciudad en flujos. La ingeniería de tránsito está muy basada en cómo mover la mayor cantidad de vehículos posibles, y lo cual, pues, generalmente resulta en este tipo de infraestructura, ¿no? Luego creo que cada vez se pensó más en el transporte masivo, lo cual desde luego debe ser la columna vertebral de la movilidad y es muy deseable. Sin embargo, creo que es pensar más ahora en el acceso, no tanto aumentar la movilidad, sino aumentar el acceso, y ahí tiene mucho que ver el desarrollo urbano, las opciones de movilidad sustentable y desde luego todas las tecnologías que cada vez hay más, ¿no? Entonces, si pensamos en accesibilidad urbana, en realidad es acceso a oportunidades, no es acceso otra vez, a empleos, a salud, inclusive pues a ocio, pero hay varios componentes dentro de esto, ¿no? Tiene que ver con los componentes individuales, de la familia, también el componente de tiempo y dinero y la infraestructura existente, ¿no? Y el uso de suelo y ubicación de destinos. Este es un mapa, por ejemplo, de cómo medir accesibilidad aquí en la Ciudad de México, la cantidad perdón, de trabajos a 30 minutos caminando, ¿no? Entonces podemos ver que todavía las zonas centrales concentran la mayor cantidad de trabajos, y también en el suelo alrededor de estas zonas en azul oscuro pues son más caras, ¿no? Entonces el reto también es cómo logramos que haya más accesibilidad en otras zonas de la ciudad. Y bueno, también tener claro la jerarquía de la movilidad urbana para unas ciudades más deseables, más barato, más sustentable, más eficiente, que más viajes se hagan caminando, en bicicleta, en transporte público y menos en autos, ¿no? Creo que 4 políticas que son clave tenerlas bien claras es el desarrollo urbano que no sea, bueno, que de entrada se haya planeado y que se integre bien al transporte público, ¿no? Eso nos ha fallado mucho a nivel región, diría yo, no nada más en México, en Latinoamérica, ¿no?
Segundo, que el transporte público sea realmente de calidad, que sea digno, que sea seguro, que sea eficiente y que atraiga, desde luego, por un lado, a los gran cantidad de usuarios que ya lo usan, pero también que atraiga nuevos usuarios, ¿no? Y impulsar la movilidad activa también es parte de la misma fórmula, digamos, de estas cuatro políticas que aunada a la cuarta de desalentar el uso del automóvil, si están integradas son mucho más potentes, ¿no? Y bueno, algunos ejemplos de qué es el desarrollo urbano integrado al transporte público, pues ciertamente estos conjuntos habitacionales en las afueras, en las periferias de la ciudad no son buenos ejemplos. Una revista sacó hace algún tiempo cuánto cuesta vivir lejos de tu trabajo, ¿no? Entonces, si viajas en auto, tiene que ver con costos de gasolina, mantenimiento, estacionamiento, etcétera, ¿no? El transporte público es de tiempo, pero también de las condiciones en las que los haces, en las que haces esos viajes, ¿no? Y quizás el más importante, pues el tiempo que pudieras estar usando en lugar de estarte transportando. Y esto es lo que ha pasado a nivel país, ¿no? La tasa de crecimiento, digamos, de la mayoría de las ciudades, más bien de las ciudades de diferentes tamaños, pero si podemos ver todas en general, lo que pasa es que la superficie que vemos en rojo ha crecido anualmente, su extensión más, junto con la del parque vehicular, que es la siguiente línea, alrededor del 9%, han crecido más que la población, que en promedio es 3,44, lo cual ha resultado en una menor densidad, ¿no? Entonces, lo que esto significa es básicamente que las ciudades han crecido dispersas de baja densidad y ha aumentado la cantidad de vehículos circulando, ¿no? Lo cual pues es una fórmula muy poco sostenible para la movilidad. Luego, bueno, algunos buenos principios, densificar a lo largo de corredores de transporte público. También Curitiba, por ejemplo, lo hizo en los 70s, un buen ejemplo latinoamericano, en el cual se hacía un eje estructural y luego se hacía más densidades altas alrededor de estos ejes de transporte público, luego se iba bajando un poco la densidad y luego bueno, inclusive se ponía un cinturón verde a lo largo de la ciudad, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de Curitiba, donde además pues, el Instituto de Planeación Urbana realmente tiene muchas facultades y ordena y aprueba el desarrollo urbano de la ciudad, cosa que en nuestra ciudad sabemos que es más, tiene que ver muchas veces con intereses de desarrolladores inmobiliarios y a veces se hacen planes pero muy parciales o muy rígidos que no permiten adaptarse a lo que la visión de ciudad que queremos, ¿no? Luego, bueno, también en el taller vamos a ver los 8 principios del desarrollo urbano orientado al transporte, en los cuales se pueden medir estos 8 principios, que son básicamente qué tan caminable es una zona de la ciudad, digamos, o un desarrollo generalmente, pues, tendría que estar cerca de una estación de transporte público, qué tan atractivos son para los usuarios en bicicleta y tiene que ver con cuestiones como si hay biciestacionamientos, si hay ciclovías, etcétera. Igual para caminar, la calidad de las banquetas, la calidad de los cruces, si son inseguros o no. Y el tercer principio es qué tan conectada está, es decir, que las rutas peatonales y ciclistas son cortas, directas, en fin, ¿no? Vamos a verlo eso ya con más calma. Luego, desde luego, tiene que ser un requisito que esté al menos a 1 kilómetro de distancia de una estación de transporte masivo. Y los otros 4 principios tienen que ver con la mezcla de usos de suelo, pero también con la mezcla de si hay diferentes demografías y rangos de ingreso en una zona, ¿no? Que como sabemos es difícil, pero es algo que también tenemos que atacar para evitar la gentrificación.
Otro principio es la densificación, que haya una cierta densidad adecuada de acuerdo al entorno. El séptimo principio es que tan compacto es este desarrollo, o sea, que no sea un una desarrollo cerrado, sino que sea permeable y que tenga, digamos, fachadas activas. Y finalmente el de cambiar, tiene que ver qué tanto fomenta o no fomenta el uso del auto, y eso muchas veces tiene que ver con la cantidad de estacionamiento que hay para autos. A menor, pues más puntos se le va dando. Un ejemplo de Atlanta y Barcelona, históricamente son dos ciudades de más o menos la misma población, pero vemos cómo han cambiado mucho digamos, su extensión, mientras Atlanta, al igual que muchas de las ciudades mexicanas, ha crecido sin mucho control hacia la periferia y muy dependiente en el uso del auto, mientras que Barcelona de alguna manera se mantuvo en esa cuestión más compacta, y obviamente las emisiones de CO2 por persona pues son muy diferentes, ¿no? Muchos de los viajes en Barcelona se hacen caminando, en bicicleta, en transporte público, y además el consumo energético es mucho más eficiente tener una ciudad de este tipo. Y bueno, otra vez los conjuntos habitacionales, esta política del Infomanavit de producir la mayor cantidad de viviendas sin importar mucho la ubicación, pues, y dejando un poco al mercado, digamos, donde haya vivienda, donde haya tierra más barata, pues produce este tipo de cuestiones como aquí en la Ciudad de México, que es Zumpango, que bueno, podemos ver a qué distancia está de la Ciudad de México, donde obviamente ocurren muchos de los empleos, ¿no? Y es lo que les decía de la densidad, ¿no? Hay muchas maneras de hacerla. Una manera es pensar en esta cuestión más tipo modernista de tener un edificio grande, algunas áreas verdes, estacionamiento, pero otra es hacerlo más como cajas de zapato, uniforme. Yo creo que es más interesante si se piensa en una misma densidad, pero combinando buen diseño, cierta mezcla de usos, y tal vez pensar en áreas comunes verdes, ¿no? Entonces creo que eso es interesante, como el buen diseño puede, y la mezcla puede hacer una gran diferencia. Otro indicador importante que hemos buscado desarrollar desde el ITDP es qué tanto del total de la población de una ciudad, qué porcentaje tiene a 1 kilómetro o menos de distancia una estación de transporte masivo, ¿no? Entonces, pensando, bueno, obviamente no en las zonas metropolitanas, pero en la delimitación, en lo que es el París central, pues vemos que tiene el 100% de la población tiene a 1 kilómetro de distancia, ya sea una estación de metro, de tranvía o de tren de lejanías, ¿no? Y así igual Barcelona, Madrid, Nueva York, que tienen grandes extensiones de metro, una red muy densa, bueno, pues tienen una gran porcentaje de la población con esa posibilidad de un sistema de transporte público. El caso de Guadalajara está un poco menos y no es el área metropolitana de Guadalajara, pero bueno, pues se acerca al 50%. A lo mejor sería interesante decir que para, no sé, el 2030 se pudiera aspirar a que el 70% de la población tenga alguna estación de transporte formal de calidad a 1 kilómetro o menos de distancia, ¿no? Es una manera interesante de medir ciudades y su acceso al transporte público. Y bueno, transporte público de calidad, sabemos que no, esto es una imagen de Monterrey, pero bueno, se repite en muchas de nuestras ciudades, eh, hay una poca racionalización en la oferta y la integración entre diferentes modos. Generalmente hay competencia por pasaje, espacio, y además con tarifas bajas, de lo cual hace que sea difícil la modernización de las unidades. Unidades contaminantes y seguras, y operación informal con muy pocos apoyos gubernamentales, ¿no? Y además hay poca claridad en los esquemas, incentivos y penalizaciones de parte de la autoridad.
lo que sería un transporte público de calidad, pues tiene que ver con la cobertura que tiene, la seguridad, la información al usuario y que, bueno, algo muy importante es que sea una red, ¿no? Que sean diferentes modos, diferentes vehículos, al final que sea relativamente fácil moverse de uno a otro y eso es importantísimo, ¿no? Y otra de las razones es que pues para movilizar a 60 personas y las mueves en auto o en un autobús, pues consumen, o en bicicleta consumen eh, espacio de una manera muy diferente, ¿no? Y luego, bueno, también hemos hecho este seguimiento de en qué invierten las zonas metropolitanas sus recursos federales. Por cierto, estos fondos metropolitanos desafortunadamente se desapareció, pero bueno, era de los pocos fondos de parte del gobierno que podían ser utilizados en transporte y sin embargo la mayoría de las ciudades seguían usándolo para infraestructura vial, para pavimentación, que son estos dos primeros rubros, casi el 70, más bien el 70%, ¿no? Y en realidad muy poco para el transporte público, para la infraestructura ciclista, para el espacio público y peatonal, ¿no? Y bueno, se ve, ¿no? Aquí esta imagen de Monterrey, más bien viaductos y demás. Además, pues estas cuestiones no se necesitan negociar con vecinos, con transportistas. Hay obviamente un lobby de la parte de constructoras y intereses creados, ¿no? El ingeniero Ángel Molinero hizo una eh, cuantificación de cuánto se necesitaría para que todas las ciudades en México tuvieran un transporte digno y bueno, y las dividió de acuerdo al tamaño y al tipo de transporte que se necesitaba, en algunos casos transporte férreo, otro autobuses y trolebuses en carriles confinados, otras simplemente mejoras operativas en las rutas de autobuses y mejoras en las unidades. Y bueno, acabó con un número que pues no es tampoco ninguna, digo, es un número alto, pero tampoco es algo que no se pueda lograr en un sexenio, dos sexenios, y además también se pudiera perfectamente acceder a fondos internacionales para mejorar esto y obviamente ligarlo a reducciones en emisiones, en tiempos de viaje, en muchas ventajas que tendría tener una movilidad más sustentable. Y bueno, el tercer punto de cómo impulsar la movilidad activa, esto como sabemos, pues yo diría que finalmente es el espacio público, ¿no? Es donde la gente se mueve más, es la verdadera calidad del buen urbanismo. Entonces, y la realidad es que muchas veces, pues primero se hace la vialidad y luego se piensa en la banqueta o en otras cuestiones o se le da prioridad al auto, ¿no? Entonces, cuestiones como coladeras, desniveles, obstáculos, el pensar en una persona en silla de ruedas, una persona con una carriola, digamos, esa es la verdadera calidad a la que deberíamos de aspirar, ¿no? Que haya verdaderamente accesibilidad universal. Y también, bueno, cuando los ingenieros de tránsito empiezan por ejemplo, esta es en la Ciudad de México, que eliminaron un camellón para que la vuelta a la izquierda de los autos tuviera otro carril, pues obviamente tiene consecuencias negativas, ¿no? Es una de las intersecciones donde ha habido más hechos de tránsito. Y también, bueno, alguien decide que pues esta banquetita mide 30 centímetros y este carril mide 3,5 metros, ¿no? Entonces son de los absurdos que nos hace pensar que, bueno, a veces no hacemos las ciudades para la gente, sino para los vehículos, ¿no? Y bueno, generalmente el mejoramiento peatonal no es nada que se requiera, digamos, hay disciplinas más complejas, pero bueno, sí se requiere buena observación, se requiere que además, pues de preferencia, el que diseñe sea usuario de la calle, no nada más diseñar desde gabinete, pensar en la escala humana, en las velocidades, y bueno, y que
haya voluntad política, buenos proyectos, participación ciudadana, ¿no? Es lo que generalmente los ingredientes que hacen una buena intervención, como este caso de la calle 16 de septiembre aquí en la Ciudad de México. Y la bicicleta, bueno, sabemos que nos ayuda a resolver muchos de los problemas, no es obviamente para toda la población, pero sí que todavía hay mucho potencial de todo lo que se puede hacer. Por ejemplo, en una bicicleta, pues se va a 15, 20 kilómetros por hora y la velocidad pico a la Ciudad de México es 12 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, un recorrido de 6 kilómetros, pues puede ser 20 minutos en lugar de media hora y ahorrando dinero y además llegando de buen humor, ¿no? Obviamente se necesita infraestructura segura para hacer esto y recordar que la mayoría de los viajes urbanos son de menos de 6 kilómetros. Y bueno, algunos otros principios, gestionar bien la velocidad, es exponencial conforme la velocidad aumenta, la probabilidad de, eh, lesiones fatales aumenta también exponencialmente y por eso también hay toda esta infraestructura desde aumentar los cruces, las orejas en las esquinas, reducir los radios de giro, en fin, ¿no? Señalización, zonas de tráfico calmado, zonas de baja velocidad y bueno, pues por ejemplo París ya está haciendo que toda la zona de la ciudad sea de 50 kilómetros y menos de kilómetros por hora la velocidad, ¿no? También algunos otros principios, la diferencia entre una banqueta de 1,5 a 1,5 metros a 1,2 metros, pues hace mucha la diferencia, ¿no? Simplemente no caben dos personas en una de 1,2 y de hecho lo mínimo debe ser 1,8 para que se puedan rebasar lo menos dos personas, ¿no? Obviamente depende también de la cantidad de uso y demás, pero de mínimo deberían de tener 1,80 metros. Algo que dice el arquitecto danés Jan Gehl, que es un gran, pues, digamos, un gran diseñador de ciudades más pensadas para la gente, es que, por ejemplo, al igual que la arquitectura de interiores hacia afuera, el pensar que las ciudades también, que tengan paredes, inhiben contactos, a todo lo que inhibe contactos son paredes, largas distancias, altas velocidades, múltiples niveles, espalda con espalda, mientras que lo que promueve el contacto son no tener paredes, distancias cortas, bajas velocidades, todo en un nivel cara a cara. Digo, obviamente ahora con la pandemia, pues pensar también tal vez en ventilación, pero al final, pues creo que las ciudades de lo que se trata es también encontrarse, ¿no? Y bueno, el cuarto punto, ¿por qué desalentar el uso del auto? Porque conforme se masifica, pues todos perdemos, ¿no? Acaba siendo la cantidad de cosas que hacen que la ciudad se mueva mucho menos eficientemente, ¿no? Y para lograr cómo desalentar hay desde políticas de cobro, gestionar mejor el estacionamiento, zonas de tráfico calmado y obviamente que todos estos recursos se utilicen, como por ejemplo el caso de Londres, que tiene el cargo por congestión, para mejorar los sistemas de transporte público, ¿no? Y la motorización en México va a seguir avanzando, entonces con más razón tenemos que encontrar, quizás ya es más difícil, digamos, también, por un lado, atacar la posesión del auto, que creo que también los jóvenes ya no necesariamente les es tan atractivo tener un auto, pero también pensar en cómo se usa menos el auto, ¿no? Y también los gases de efecto invernadero, que también sabemos que el sector de transporte es uno de los principales, ya casi el 30%. Y bueno, los hechos ya no se llaman accidentes porque se considera que un accidente no se puede prevenir cuando sabemos que los hechos de tránsito sí se pueden prevenir. Generalmente es que ver con velocidad, con alcohol, con infraestructura deficiente y con baja aplicación de la ley, ¿no? Y esto es una tragedia, obviamente, para muchas familias. Más de 24,000 personas mueren en nuestro país cada año y obviamente y muchas más también tienen alguna
consecuencia negativa, alguna lesión y bueno, y también el costo económico, pero también obviamente emocional, es muy alto, ¿no? Y bueno, qué bueno que ya están los vehículos eléctricos cada vez más cercanos, pero la electromovilidad es una realidad y sí la vamos a tener. Yo veo que en los próximos 5 años, 10 años va a despegar. Sin embargo, también hay que tener cuidado que no es la panacea si no atendemos algunas de las otras externalidades de los autos, ¿no? Y también el estacionamiento, al igual que la construcción de mayores vialidades, lo que hacen es que atraen más viajes en auto, más dispersión urbana, menor uso del transporte público. Y por eso en el caso de la Ciudad de México pudimos hacer un cambio en la norma que exigía un mínimo determinado de cajones de estacionamiento en cada nueva construcción. Lo cambiamos después de hacer un cálculo, resultó que el 42% de las desarrollos que requieren impacto urbano, que son los más grandes, al sumar la superficie de cajones de estacionamiento, era mucho más que la cantidad de vivienda, oficinas, comercio que se estaba haciendo, ¿no? Entonces era una locura, estábamos básicamente como a todos se le pedía un mínimo de cajones de estacionamiento que iba aumentando conforme la superficie del desarrollo, pues era una carrera sin fin, entonces se logró cambiar a que esos mínimos se volvieran máximos. Algunos otros ejemplos de otras ciudades, Seúl, que quitó un viaducto elevado donde abajo había un río para volverlo pues, un espacio público muy atractivo y que obviamente se pagó en parte por todo el desarrollo inmobiliario alrededor del mismo, ¿no? Y yo creo que nadie extraña el segundo piso que había. El caso de aquí, de la Ciudad de México, la calle de Madero en el centro histórico se volvió peatonal y ha sido un éxito rotundo. El Metrobús de la 4 en el centro histórico, el sistema de bici pública y parquímetros, al igual que la ciclovía de Reforma y ahora que a raíz de la pandemia esta ciclovía emergente que todo hace indicar que se quedará en la avenida Insurgentes, que como saben es de las más largas del mundo. Bueno, pues creo que es súper interesante que se aprovechó la pandemia para habilitar el carril de la derecha como ciclovía y ahora, bueno, tenemos ciclovía, dos carriles para autos y el Metrobús o el equivalente a Macrobús. Entonces, bueno, se vuelve junto con la banqueta, que son bastante buenas, pues básicamente sería una calle completa, ¿no? Eh, el caso de Guadalajara, que bueno, sabemos, ustedes me dirán más, pero pues ha habido también proyectos interesantes, ya lo decía Eugenio también cuando nos tocó participar en creo que la primera ciclovía de la era moderna en Guadalajara de federalismo, fue un proceso bastante interesante de diseño y creo que pues ahí está el legado y además pues pensar que lo más importante en la ciudad es cómo distribuyes el espacio, ¿no? A quién le das el espacio. Y algo que me parece muy interesante también de Jalisco es que de acuerdo a este investigador del Instituto Mexicano del Transporte, tiene la mayor cantidad de ciclovías, ¿no? Obviamente una cosa es la longitud y otra cosa es la calidad, pero habla bien de todo lo que se ha hecho en los últimos años y principalmente la mayoría de estas ciclovías sé que están en Guadalajara, aunque bueno, seguramente todavía hay mucho que hacer, al igual que en muchas otras ciudades, pero bueno, esto hace 15 años tal vez era impensable, ¿no? El mismo caso en Monterrey, una ciudad muy cercana, con mucha influencia americana y su cercanía con Texas, pues ya están también haciendo ciclovías emergentes a raíz de la pandemia. La línea 3 del metro también está por inaugurarse. Algunas cosas que se han hecho en el centro, de buen diseño, bueno, también algunos parques pequeños
Entonces, bueno, pues creo que eso es interesante, da esperanza, ¿no? Y algunas tendencias en la digitalización del transporte, como verán, esta es la visión que tienen estas grandes empresas de lo que será el futuro, pues no es tan lejano y no son autos voladores, más bien son autos pequeños, eléctricos, desde luego, ciclistas, transporte de carga en bicicleta, pero bueno, al final es buen diseño y que sea pues, a las ciudades vivibles, ¿no? Y obviamente que no expulsen a los de menores ingresos, eso es también un gran reto, ¿no? Y esta cuestión de la movilidad como servicio ya no es tanto un auto propio con unas llaves y el mantenimiento y demás, sino ahora hay muchas ofertas de servicios en renta que creo que han venido a revolucionar, aunque al final también tienen ciertas problemáticas, ¿no? Hay que ver que, digamos, el celular te ayuda cada vez más a moverte de A a B, pero al final también es cómo lograr que esto sea un transporte más equitativo y sustentable, ¿no? Y no todo el mundo, sabemos, tiene acceso ni a un celular inteligente, ni a tarjeta de crédito y demás, entonces hay que pensar en cómo seguir, digamos, lo más deseable sigue siendo para la ciudad que los viajes, la mayor cantidad que se puedan, se hagan caminando, en bicicleta, en bici compartida, en transporte público y muchos menos en conductor solo o inclusive de estos servicios de plataformas con un conductor y un pasajero, ¿no? Y bueno, algunos de estos esquemas, muchos yo creo que llegaron para quedarse, algunos sobrevivirán, otros no, pero la cosa es cómo realmente ayudan a resolver los problemas que buscamos resolver, ¿no? Y también, por ejemplo, los autos sin conductor, pero bueno, tampoco quisiera yo un futuro en el que las personas estén completamente abstraídas del entorno y nada más nos movamos en cápsulas sin pensar en toda la riqueza y el encuentro de la ciudad, ¿no? Y también tener mucho cuidado con el tema post-COVID, ya lo decía Eugenio al principio, por ejemplo, estos ya son datos, bueno, desde el año pasado, pero de China, que como sabemos logró controlar bastante bien la pandemia, entonces hicieron el antes y después del brote que tuvieron a principios del año pasado y se ve que, por ejemplo, los viajes caminando sí aumentaron, los de bicicleta más o menos se mantuvieron, los de bicicletas en renta se aumentaron un poco. Sin embargo, los viajes en autobús se redujeron bastante, y también los viajes en metro y también desafortunadamente aumentaron los viajes en auto. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto porque creo que no es el futuro que queremos ya post pandemia, ¿no? Y bueno, unas últimas reflexiones. Me encontré esto que me gustó, la historia resumida de la ingeniería de tránsito, ¿no? Antes eran pues caballos y personas y línea recta, ¿no? Luego, no sé, en los 1900 aparecieron los tranvías y empezó a cambiar un poco la conformación de las rutas en la ciudad. Después en los 20 apareció ya el auto y empezó a cambiar radicalmente el diseño de la ciudad hasta que a partir de los 50 hasta ahora se hicieron mucho más discontinuas digamos, la infraestructura y el tamaño de todos los recorridos. Se hicieron una gran discontinuidad y vueltas o inclusive se volvieron inexistentes para los peatones, ciclistas, usuarios del transporte público, mientras que al auto se le siguió dando la prioridad de hacerlo lo más directo posible, ¿no? Y bueno, para terminar, creo que el reto de la movilidad no, y ahora post-COVID vamos también a comentar, no tanta
o sea, hay problemas, la tecnología y la técnica creo que ya está ahí. Tiene que ser, tampoco es un tema tanto de falta de recursos. Por ejemplo, la ciclovía esta de Insurgentes, pues obviamente costó muy poco y más bien es cómo redistribuir el espacio y además pues tener un proceso ahí de coordinar, involucrar a todos los actores relevantes, ¿no? También eso tenemos que hacerlo cada vez de mejor manera y lograr que pues, tengamos una visión más clara del tipo de ciudad que queremos. Y para ello también, desde luego, la voluntad política es importantísima, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto termino la presentación y les agradezco su tiempo y atención y si quieren pasamos a la sesión de preguntas, comentarios, demás. Estás en mute, Eugenio. Listo. Muchísimas gracias, Bernardo. Como siempre, sumamente interesantes tus comentarios, ¿no? A continuación, como bien dices, vamos ahora a atender las preguntas del público. Quizá arrancaría yo en lo que vamos recibiendo más preguntas. Tú hablabas de la importancia de la equidad en el diseño del transporte. Ahora que acaba de salir el censo 2020, hemos podido observar que, digamos, la ciudad de Guadalajara continúa perdiendo población, digamos, en esta lógica del declive poblacional, con cerca de 270,000 personas desde los 90 hasta la actualidad. Por otro lado, en esta lógica que bien apuntabas de un crecimiento expansivo, el territorio del área metropolitana se ha triplicado de los 80 a la fecha y solamente duplicamos la población. Tlajomulco de Zúñiga, un municipio en la periferia metropolitana, ha duplicado su población y 40% de su población económicamente activa que trabaja lo hace en el municipio de Zapopan o de Guadalajara, mayoritariamente en Guadalajara. Uno podría pensar que precisamente una de las razones por las que se pierde población en la ciudad central de Guadalajara es económica, ¿no? No hay oferta de vivienda asequible, de vivienda social, esa oferta está en la periferia, y en ese sentido, mi pregunta muy puntual sería, ¿cómo asegurar que un mayor número de personas, particularmente los que se han tenido que desplazar involuntariamente a la periferia por razones económicas, pueda vivir en la ciudad de Guadalajara y disfrutar de lo que tú ya bien mencionabas, esa alta accesibilidad a oportunidades de empleo, a servicios de más alta calidad educativos o de salud de los que tienen en Tlajomulco, a una red de transporte público sumamente densa que conecta con todos prácticamente los destinos que una persona quiera acceder, y por no hablar de actividades culturales o de entretenimiento, que la ciudad de Guadalajara sigue teniendo una vasta red. Hablabas también, y con esto termino la pregunta, de, digamos, la importancia del diseño de políticas con amplia coordinación entre dependencias. Temas de política como son la vivienda, el transporte, el uso de suelos son esenciales para lograr, digamos, una movilidad más sustentable y me atrevería a decir una calidad de vida mejor para todos. Digamos, ¿cómo resolverías si fueras alcalde de la ciudad de Guadalajara este tema? Creo que estás en mute. Perdón, no te iba a decir que si no tenías una pregunta más difícil esta última.
No, mira, digo, y tampoco soy especialista en temas de vivienda. Ahorita les voy a poner una liga de un estudio que hicimos para Guadalajara de las oportunidades de desarrollo orientado al transporte en el centro de Guadalajara. Mi impresión es que, digamos, y de lo que he podido aprender en el tema, es que sí se necesita un papel mucho más activo de parte de los gobiernos, ¿no? A todos los niveles para, por un lado, yo diría, hacerse de más suelo, digamos, tener más eh, eh, digamos, tierra donde se pueda desarrollar en zonas bien ubicadas o inclusive reciclar. Digo, sabemos que hay muchas zonas o lugares ya industriales que pues a lo mejor ya se pudieran pensar que ya tuvieran otro uso, otra función más hacia la economía digital. Pero yo creo que, por ejemplo, proyectos como el tren ligero también son oportunidades para hacer mucha más vivienda cercana a donde pasan este tipo de infraestructuras, ¿no? Para ello sí se necesita que el gobierno, digamos, la autoridad entre con esquemas para proveer de vivienda asequible, ¿no? Y es algo que se hacía en México antes mucho más, ¿no? O sea, tenemos casos de proyectos, inclusive los mejores arquitectos antes trabajaban mucho más en vivienda asequible y desafortunadamente se fue perdiendo, yo creo que por parte por dejarlo mucho al mercado y a las constructoras, digamos, de que otra vez más, ¿no? El indicador de éxito del Infonavit era cuántas casas se había logrado colocar entre los trabajadores, ¿no? Y al final, pues a lo mejor ni siquiera se requieren casas y nos requiere a lo mejor departamentos más pequeños, pero mucho más cercanos a lo que decías, a donde ocurren los empleos, ¿no? Y bueno, sí, perdón, de la otra pregunta me decías que nada más aclarar, si fuera yo alcalde. ¿Cómo asegurarías que personas que hoy tienen que desplazarse a la periferia metropolitana por los bajos ingresos, que ese es otro tema en México, ¿no? Esta tendencia al estancamiento del ingreso y el Sí. aumento de la vivienda en zonas centrales como Guadalajara o Zapopan, pues hace que sea más difícil que particularmente los jóvenes accedan a su primera vivienda, ¿no? Sí, creo que, y también esta cuestión de la posesión, o sea, digamos, de ser dueño de la vivienda, también a lo mejor hay, o sea, hay muchísimas oportunidades en vivienda en renta, ¿no? O sea, creo que también eso, alguien, por ahí hay unos datos de que en otros países la promedio de cambios de vivienda son de 7 y en México son 4, ¿no? O sea, digamos como que hay muy poca rotación, oferta de diferentes ingresos, de diferentes, ya empieza a haber, ¿no? Un poco más, pero digo, ya aquí hay departamentos de 60 metros sin estacionamiento que son un poco más baratos, pero sí es difícil, o sea, obviamente se requiere otra vez más. Por un lado, el gobierno tiene que encontrar y trabajando de la mano con desarrolladores para que haya vivienda asequible en lugares con buena ubicación. Y por otro lado, también que haya empleos en lugares donde a lo mejor ya están también consolidados, ¿no? Tampoco tenemos que pensar en una ciudad con un solo centro, ¿no? Creo que cada vez más van a ser policéntricas y sería fantástico si en Tlajomulco hubiera pues más empleos de calidad, ¿no? Y de alguna manera pues eso se va dando, pero tendría que haber una también participación más activa, creo yo, del gobierno, de la iniciativa privada, para pues, detonar esto y sí es algo que nos ha faltado tener más innovación, esquemas más creativos para lograrlo, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Bernardo. Yo también simpatizo con la idea de la vivienda en alquiler. Revisando los datos históricos en México, vemos que hacia la mitad del siglo pasado teníamos cerca de un 70%
de la tenencia de la vivienda era en alquiler. Hoy Guadalajara debe de andar rondando el 33%, por ejemplo. Y sí, efectivamente, no todas las personas tienen que ser dueñas de su casa, se puede perfectamente rentar. Pensemos en ciudades como Berlín, en donde cerca del 90% de las personas alquilan su vivienda y no pasa absolutamente nada. En ese sentido, quizá podría darse o impulsarse un programa como en Estados Unidos sucede con estos apoyos a la demanda de vivienda, en donde los gobiernos pueden, digamos, aportar el excedente del alquiler del 30% del ingreso de una familia, precisamente para que se pueda volver asequible. Y quizá encaminado a esa ruta, se podría elaborar un estudio que cuantificara, por ejemplo, el gasto de la expansión urbana. ¿Cuánto nos cuesta en el área metropolitana de Guadalajara el que el territorio se siga expandiendo a costa de nuestra tierra cultivable, de nuestros bosques, de la calidad del aire, del enorme consumo de energía que tenemos que incurrir para llevar a cabo trayectos más largos por esta misma expansión, o simplemente en términos de calidad de vida, estas familias que hablábamos que viven en Tlajomulco, trabajan en Guadalajara y tienen viajes al trabajo bastante largos, ¿no? Y bueno, si le pudiéramos nosotros poner un número a esas externalidades negativas, efecto del modelo expansivo de la ciudad, quizá se justificaría con mayor razón un subsidio directo a la vivienda en alquiler. Totalmente de acuerdo. Y puede ser vivienda en alquiler y luego también pues pensar en otra vez más, en a lo mejor tu primera vivienda que no sea una casa, que sea un departamento y también con apoyo gubernamental pequeño, pero en una zona un poco mejor ubicada, ¿no? Y también no tenerle miedo a crecer un poco hacia arriba, ¿no? No todo, o sea, creo que también lo que es criminal es pensar en esta cuestión de que pues no importa dónde esté ubicada, siempre y cuando sea una casa, las familias van a tener calidad de vida, ¿no? Entonces, yo creo que eso también hay que, y ahí es donde también se vuelve mucho más importante, pues tener espacios públicos de calidad en las ciudades, digamos, áreas verdes, todo eso que creo que ha faltado, o sea, ha sido como que la suma de las parcialidades, ¿no? Y no ha habido una cuestión mucho más coherente que es lo que debería de ser, tal vez una agencia de planeación, digo que sé que en Guadalajara ya también ha sido de las cosas interesantes que se han hecho últimamente, una agencia metropolitana, pero que tenga muchos más dientes, presupuesto y que también busque maneras de trabajar con el gobierno federal y con los municipios, ¿no? De manera más fuerte. Sí, de acuerdo contigo y también, bueno, aquí hay un mensaje que te mandan los alumnos de la maestría que han sido ya tus alumnos y te felicitan por esta charla y me piden que te envíe un cordial saludo. Gracias. Una pregunta de Andrea Torres que nos dice que a causa del COVID se veía una posibilidad de empezar una migración permanente hacia nuevas modalidades de transporte, particularmente la bicicleta o los viajes peatonales, que ya mencionabas que estás de acuerdo en ese tema. ¿Qué va a pasar cuando volvamos a la normalidad, ¿no? Se estima que en verano los norteamericanos van a estar prácticamente vacunados y que va a venir un regreso a prácticas que, como las teníamos a principios del año pasado. ¿Tú qué opinas? ¿Nos va a dejar lecciones el COVID? ¿Vamos a ser más responsables?
solidarios o caso contrario va a volver un capitalismo atroz, digamos, de nueva cuenta como eje vector de nuestro comportamiento? Pues mira, si algo aprendido es a tener cuidado con las predicciones, pero yo espero, digo, lo que nos da la historia es que yo creo que no va a ser, o sea, ni ni tan, o sea, ni tan poquito, ¿no? De alguna manera, algunas cosas creo que sí se van a quedar, o sea, creo que la modalidad del teletrabajo creo que es positivo, sí creo que se va a aumentar, pero tampoco, o sea, tampoco es que todo el mundo va a estar en su casa trabajando los 5 días laborales a la semana, ¿no? Obviamente, sí va a reducir, yo creo que la necesidad de ir diario a los centros de trabajo en muchos casos, otros no. Yo creo que espero que esta cuestión de tenerle miedo o sea, digo, la ciudad al final, pues mucho es el encuentro, es cierta cercanía. Yo creo que eso ya después de que haya vacunas para todos y que además los efectos sean menores, esperemos, de la pandemia, pues se retome, ¿no? Mucho, porque al final, pues la ciudad es eso, ¿no? Ofrece actividades recreativas, deportivas, culturales. Entonces, yo creo que, digamos, a pesar de que sí, algunas personas van a preferir tal vez irse, además también va a depender del estrato socioeconómico, ¿no? Algunas tal vez prefieran irse un poco más de las centralidades. Al final yo creo que se va a regresar mucho a la situación anterior, aunque otra vez con cuidado, ¿no? La que yo ponía de China, de que aumentó mucho el uso del auto, eso me preocuparía que también, ¿no? Si de por sí hemos tenido una tendencia a que el automóvil se aumente, pues puede ser una de las cosas que me preocupan y también pues la cuestión que mencionas, ¿no? La equidad, no hacer que los que tienen menos recursos al final son los que acaban pagando más las consecuencias, ¿no? Los que tienen que seguir yendo a trabajar diario en transporte público. O sea, creo que eso sí tendría que ser muy responsable el gobierno, ver maneras, inclusive yo diría un plan de apoyo al transporte público, tener medidas sanitarias, que también eso puede ser una buena oportunidad, que no vayan tan saturados los transportes públicos, sería ideal. Y bueno, y vamos a ver, ¿no? O sea, algunas otras cosas, creo que tal vez lo de los horarios escalonados también puede funcionar, pero también va a depender mucho de que las escuelas y las universidades también accedan a este tipo de modalidades pues espero que sí cambie. Ciertamente el uso de la bicicleta, los viajes a pie, pues eso definitivamente creo que sí van a continuar, pero pues obviamente no todo el mundo tiene todas las posibilidades de hacer mucho de su vida en una proximidad, ¿no? Sí, digamos que sí. Por otro lado, ya para ir cerrando, hablabas tú de esta ciudad ya más bien policéntrica, ¿no? Que tiene distintos polos de desarrollo. Otra de las lecturas que nos da un primer análisis del censo 2020 es que si bien Guadalajara en su conjunto también en esta década pierde población, podemos observar algunas zonas que ganan población, ¿no? Y eso es interesante, continúa creciendo el empleo, ha perdido la relevancia que tenía en el pasado, aunque sigue siendo el líder en generación de empleo, sigue atrayendo personas. Quizás ahí haya otra oportunidad para este modelo de ciudad compacta, de proximidad, esta ciudad a la que te refieres de 15 minutos, en donde caminando o en bicicleta, pues uno puede acceder a
prácticamente el 90% de sus requerimientos cotidianos. Entonces, simplemente como para recapitular lo que nos dices, habría que explorar, cuantificar el tema de las externalidades negativas de este modelo que bien describes y tratar de explorar una mayor coordinación entre las áreas de política de vivienda, de transporte, de uso de suelo, con un componente de equidad. Uno de ellos puede ser el de la vivienda en alquiler, pero también están los bancos de terreno, los bonos de densidad y otros muchos ejercicios de política urbana que pueden permitirnos que personas de bajos ingresos puedan acceder a la vivienda, líneas de reportes futuros que esperamos ver pueda desarrollar ITDP, como los que hasta la fecha han desarrollado y han afectado e impactado el diseño de políticas urbanas en México, ¿no? Así que ojalá y vayan por esa línea, porque queremos ver pronto estos recomendaciones de política, ¿no? Cinturones que limiten el crecimiento, estos Urban Growth Boundaries, por ejemplo, porque yo creo que es una pinza, ¿no? Que por un lado tenemos que restringir el crecimiento del territorio metropolitano y por otro lado redensificar de manera ordenada zonas centrales, ¿no? Ni una ni la otra por sí solas van a ayudarnos. Bernardo, algo más con lo que quisieras tú cerrar tu muy interesante charla. Sí, bueno, nada más un par de reflexiones también. Bueno, no perder de vista la importancia del espacio público, digamos. O sea, creo que en esta visión que bien mencionas, sigue siendo más relevante que nunca al final el poder tener espacios de calidad en todas las zonas de la ciudad. O sea, creo que eso sí espero que se reivindique en el futuro de tener más áreas verdes, tener lugares de convivencia donde también los niños puedan, por ejemplo, jugar, una serie de cuestiones que además pues la pandemia nos ha limitado mucho, ¿no? En ese aspecto. También me parece que algo que no tocamos, pero pues todo lo que tiene que ver con el transporte de bienes y de servicios, que también ha tenido un crecimiento exponencial y creo que mucho de eso se quedará, pero también hay que digamos, tiene que estar bien regulado y de alguna manera también la protección de los mensajeros que llevan muchas de estas mercancías. También me parece interesante. Y finalmente, pues sí, que pensemos en la ciudad más multimodal, ¿no? Pensar en que no es de que nada más me voy a mover en auto, nada más me voy a mover caminando, nada más en bicicleta, no, que al final de lo que se trata es eso, de poder tener, de acuerdo a las diferentes rangos de distancia, economías, ubicaciones, pues opciones pero que sean, digamos, bien pensadas para que tengamos esta ciudad que estamos hablando, donde más gente pueda acceder a vivienda asequible en zonas centrales y con diferentes opciones de movilidad que sean de calidad, ¿no? Creo que esa va a ser la clave hacia el futuro y creo que Guadalajara tiene todo para lograrlo y encantado de poder seguir aportando ideas, y bueno, siempre espero también que las próximas veces también va a ser también vernos físicamente. Sí, por supuesto. Tienen, digamos, muchos años matando de alguna forma o reduciendo radicalmente los encuentros cara a cara, ¿no? Desde la invención del telégrafo y luego el teléfono. Ahora con la tecnología verdaderamente creo que por fin logran, a través de estos nuevos desarrollos, limitar lo más que se puedan los encuentros cara a cara, pero comparto contigo en que tenemos ya que ir avanzando hacia formas de convivencia.
porque al final de cuentas es la gran virtud de la ciudad, ¿no? Estas aglomeraciones que produce estos encuentros, de lo inesperado, ¿no? Todo absolutamente puede suceder en la ciudad y ojalá con todas las medidas de salud y de prevención podamos aspirar a volver a estas ciudades vibrantes, ¿no? Y los encuentros que no son necesarios, también está bien que no sean necesarios, ¿no? También creo que eso sí es interesante que se puedan reducir algunos de ellos, ¿no? Pero sí creo que no debe ser totalmente y siempre también lo que dices, ¿no? De lo que se trata también es lo que puede ofrecer una ciudad a nivel cara a cara en persona, ¿no? Viene una pregunta adicional de Rodrigo, dice, ¿qué podemos impulsar para lograr que a través de la obligatoriedad, construcción de ciclovías como requisito ante la implementación de nuevos sistemas de transporte masivo y semimasivo, logremos conectar las colonias o poblaciones que estén en su derrotero? Por ejemplo, en la línea 4 del tren ligero de Guadalajara, o en mayor escala el tren Maya. Esta línea 4 que conectaría Tlajomulco de Zúñiga con Guadalajara, ¿no? O a mayor escala, dice, el tren Maya con una ciclovía transpeninsular. El contexto de esta pregunta se basa en que las ciclovías pueden percibirse como medidas de mitigación, pero trenes eléctricos pudieran no estar obligados a una compensación por contaminación. Por el tema es dar opciones de movilidad adicional al esfuerzo de proyectos de gran envergadura para viajes locales o en bicicleta entre comunidades. Gracias, pregunta Rodrigo Guerrero. Te manda muchos saludos. Igualmente, bueno, Rodrigo, no, pues claro, completamente de acuerdo, inclusive de mitigación y de alimentación, ¿no? Se puede ser también una gran, o sea, tú ves las estaciones de trenes en Europa y están repletas de bicicletas, ¿no? Entonces, desde luego, en el caso de la línea 4 pues además, Acapulco sería ideal para como alimentador y obviamente dotando de buenos espacios de seguros para el resguardo de las bicicletas, pues sería fantástico, inclusive debería decir, estoy de acuerdo, de venir como requerimiento y en el caso de Tren Maya, pues sabemos que toda la península de Yucatán es plana, ¿no? Entonces, también hay un gran potencial ahí de aumentar la cantidad de pasajeros y que ayudar en el acceso a estos sistemas de transporte ¿Y qué masivo. opinas de esta línea que conectara Tlajomulco con Guadalajara? Es decir, pareciera que es un poco contraintuitivo el tema de conectar Tlajomulco con un sistema de transporte masivo si lo que se quiere es repoblar Guadalajara, ¿no? Es decir, le acercamos, le facilitamos a las personas de Tlajomulco el acceso a Guadalajara, dejando este municipio entonces todavía como una suerte de ciudad dormitorio, o más bien hacemos esfuerzos para limitar la oferta de vivienda expansiva en Tlajomulco y fortalecemos mediante ejercicios de redensificación en Guadalajara. Digo, es una dilema difícil, por supuesto, y yo no me atrevo ni a dar una solución, pero tú eres el experto en el tema. ¿Qué opinas? Pues no, sí es muy, muy complejo. Yo creo que se puede hacer las dos, o sea, idealmente, ¿no? Por un lado, o sea, también pensar que la gente va a dejar de vivir en Tlajomulco o vas a traerlas a la mayoría de la centralidad de Guadalajara, pues es un poco naif. También es cierto que un sistema de transporte público, pues lo que va a hacer es que va a consolidar más las distancias, ¿no? Esta expansión que no queremos, ¿no? Pero pues ya dadas las circunstancias, tal vez sí dar esa posibilidad de ese sistema, pero también pensar en que no debe de seguir, o sea, no lo que no quieres es que de ahí luego haya crecimiento hacia las afueras o sea, seguir consumiendo horizontalmente, ¿no? Hacia eso, lo que es terrible. Entonces, pues sí, eso es un dilema difícil, pero yo me iría por hacer ambas cosas, ¿no? Si
Y para eso también se necesitan recursos, se necesita coordinación y muchas veces es lo que hemos estado hablando que falta, ¿no? O que no hay suficiente, pero bueno, pues es un buen dilema. Sí, un indicador de que la calidad de vida en la periferia metropolitana no es la mejor es el de la vivienda abandonada, ¿no? Tlajomulco, por poner un ejemplo, está como uno de los municipios con mayor vivienda no ocupada o deshabitada, de la cual un porcentaje muy alto está de plano abandonada. Leía que en México ya tenemos alrededor de 6 millones de viviendas desocupadas, ¿no? Entonces, bueno, pues nunca como ahora se requiere de una planeación urbana inteligente que pueda mejorar las condiciones de vida, particularmente de los grupos que tienen menos opción, ¿no? Menos capacidad de elección, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor. Muy bien, Bernardo, pues agradecerte tu participación. Tenemos la fortuna de que la próxima semana vienes virtualmente a darnos un taller a toda la comunidad de SARC de la maestría. Estamos esperándolo ansiosos y sé que de ahí vendrán algunas recomendaciones más puntuales de proyectos interesantes para la ciudad. No nos queda más que agradecer a las personas que nos siguieron por Facebook Live en esta conferencia tan interesante. Agradecer de nueva cuenta a Bernardo por tan interesante charla que nos deja reflexionando a partir de tus conclusiones y de lo que nos presentaste. Y bueno, pues que estén atentos para las siguientes conferencias. Ahí viene próximamente un buen análisis del censo, de los resultados del censo 2020 con respecto a el llevado a cabo hace 10 años y bueno, ver hacia dónde va nuestra querida ciudad de Guadalajara, ¿no? Muy bien, Bernardo, pues con esto despedimos la sesión. Muchísimas gracias de nuevo y buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Al contrario, gracias a ustedes. Y ahí dejé en el chat, si lo quieres compartir, el reporte que hicimos de las posibilidades de desarrollo orientado al transporte en la zona metropolitana de Guadalajara, un PDF gratuito. Y encantado de vernos y de volverlos a ver la próxima semana. Perfecto, muy bien. Hasta luego y gusto en saludarte. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Chao, bye.